Pues bueno, aquí andamos en las andadas en Ciudad Valles, la puerta grande de la Huasteca. Amigos de YouTube que nos han seguido, pues estamos en esta ocasión ya con un amigo, gran personaje de la Huasteca Potosina y pues de muchas partes del mundo, me atrevo a decir, porque estamos con una leyenda viva de lo que es el son huasteco y que dignamente nos representan a la Huasteca Potosina. Y pues bueno, don Goyito, pues es un gusto estar aquí con usted, compartiendo esta mesa, ¿verdad? Que amablemente nos dan aquí el espacio en conocido hotel de aquí en Ciudad Valles, un hotel muy agradable. El Hotel Valles ya es una tradición aquí en la Huasteca Potosina. Si tienen oportunidad de venir al hotel, pueden hacerlo con todo gusto, reserven. Y bueno, don Gregorio Solano. Sí, señor. Toda una leyenda. ¿Cuándo empieza usted los caminos del son huasteco o cómo empieza como músico? Pues yo salgo de la escuela como me cambiaron varias de escuela, no terminaba los años, terminé mi primaria a los 15 años y para esa edad yo ya le empezaba a rasgar un poco a la jarana y entonces empecé a salir como se le dice uno cuando empieza a andar en las cantinas al talón, como a los 16, 17 años. Empecé pues con mi papá y más compañeros. Mi papá tocaba el violín. Sí. Con ellos empecé con él y otro señor que se llamaba Rafael y el otro señor Marcial. Con ellos empecé a dar mis primeros pasos en la música huasteca, en el talón. ¿Pero usted es originario de dónde? ¿De qué lugar estamos hablando en aquellos años? En aquellos años, de lo que estoy hablando ya en Ciudad Valles, yo soy nativo de un ejido que está aquí, todo Valles lo conoce, a 10 kilómetros, el Socohuite. Socohuite, sí, Socohuite. Saliendo a San Luis Potosí, sí. sobre las márgenes de la sierra, ¿verdad? Donde toco uno con las sierras, la recta a la derecha, ahí es el Socohuite, donde me tocó la fortuna de nacer. Sí, qué bueno. Mire, yo a ustedes los conozco por eso del huapango y todo. Mucha gente los conoce, obviamente. Han tocado para el gobernador de diferentes administraciones, ¿verdad? Han tocado para eventos culturales muy importantes, ¿no? Sí, cómo no. Han tocado muchas veces para el Festival Cervantino en Guanajuato. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos platica de esas experiencias? Hemos sido invitados, parece que 2 o 3 veces al Festival Cervantino de Guanajuato por el señor decimista y poeta don Guillermo Velázquez. Otro maestro, otro maestrazo. Sí. Hemos ido, si se puede decir, en el elenco de él, las 2 o 3 veces hemos ido al festival tan importante de todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Nos han hecho el honor de invitarnos ahí por medio de don Guillermo Velázquez y pues nos sentimos muy a gusto porque él nos tiene la confianza de presentarnos ante un público tan importante. Sí, claro. Pues hay mucha plática. Yo la verdad yo no sé por dónde empezar de tanto que han hecho ustedes por la tierra de nosotros, sí. La tierra huasteca. No sé por dónde realmente empezar, pero se me viene a la mente ahorita que usted toca el tema de don Guillermo Velázquez, ¿verdad? Que pues es una persona que también ha resaltado mucho, ¿no? En el son arribeño. En el son arribeño, sí. Ha traído buenos elementos en su cuadrilla, por decir, de músicos, porque ahí no son tríos, ahí es un equipo de 6, creo, ahí son 6 músicos, ¿verdad? Lo normal son 2 violines, la guitarra, jarana o vihuela, es lo normal. Sí. Pero él en su elenco ya trae bailadores y su esposa canta ahí también. Sí, doña Chabelita. Doña Chabelita, sí. Su segundo apellido es pariente también, Solano. Mire, está muy bien. Pues sí, entonces ya no sé ni por dónde, digamos, empezar la plática, porque yo me acuerdo que le platicaba yo hace unos días a Rigo de Caporales. Ajá, Rigo de Mario. Yo tuve el gusto ausente. Sí, de hecho, ¿verdad? Pues una pérdida pues grande, ¿verdad? Sí, como hombre. Para la cultura del muy son. Sentida, sí. Pérdida.
y también llevó su trío a muchos lugares, como en el caso de ustedes, que también es que sí nos va a hacer falta, yo creo, video, porque es un abanico, es como un tren que no termina, todo lo que han hecho ustedes. Ustedes han hecho mucho por el son huasteco, mucho por la cultura de nosotros, que nos representan, y pues es un gusto, la verdad, me da mucho, pues hasta sentimiento. Sí, cómo no. Porque tuve el gusto yo de verlos ahí en San Luis Potosí, precisamente con don Guillermo. Ya tiene algunos años de eso. Cuando fue un homenaje de don Heliodoro, donde don Heliodoro le entrega a Camilo el violín, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Una presentación media sentida, media triste, ¿verdad? Pero sí, hombre. Esa es la ley de la vida, el destino, ¿verdad? Que estamos aquí de pasada. Y todos vamos a ir a ese lugar, cuando no sabemos, ¿verdad? Espero que no sea pronto. Ojalá. Y los que ya se fueron, bueno, pues con todo respeto y todo, pues que Dios los guarde, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que seguir, la vida continúa y bueno, el punto, el detalle es de que en el sentido de la música y ustedes como representantes de lo que es San Luis Potosí, porque así se maneja ya, ¿verdad? Porque bueno, la Huasteca es una, yo siempre lo he dicho, pero se divide en diferentes estados, ¿verdad? Sí. Pero usted me va ahí a respaldar, o no sé si yo esté mal, pero se me viene a la mente el trío Armonía Huasteca, por ejemplo, ¿verdad? De Hidalgo. Sí. Que también ya las gentes de ahí ya están grandes, ¿no? No sé quién falte ahí, pero... ya falta el del violín, don Frumencio Holguín, y falta Pepe Abraham. Ya de la jarana, desafortunadamente se adelantaron en el viaje hacia el infinito, ¿verdad? Y ahorita nomás queda el gran amigo Jesús Alcántara Rubio, o Rubio Alcántara. Pues ellos eran también dejaron mucho, pues mucha música. Para mí es uno de los tríos, desde que empezaron las grabaciones, uno de los tríos que van a la punta de que nos pusieron la muestra por dónde era el camino para entrar a las grabaciones. Para mí mi respeto para ellos, porque ellos nos enseñaron cómo manejar lo de la música huasteca. Ya a nivel, digamos, a otro nivel, ¿no? Antes de que no grabe uno, pues no lo conoce la gente. Sí. Entonces es una plataforma grandísima y ellos nos enseñaron mucho en ese aspecto. Cómo moverse para poder pues trascender, ¿no? Sí. Bueno, ahí, como dice usted, las grabaciones que hizo Armonía Huasteca, pero bueno, ustedes no sé cómo llegaron o en qué momento ya se enlazaron con Discos Corazón. ¿Qué me puede platicar? Discos Corazón, ellos trabajaban haciendo grabaciones así, se puede decir como de historia, ¿verdad? Así sencillas, pero para archivarse, y ya de ahí murió uno de ellos, de los que andaban haciendo grabaciones así en los pueblos, ¿verdad? Sí. Y el señor Eduardo, que también ya acaba de fallecer, se hizo a la disquera de Discos Corazón, y también ya que viene ahorita a tocar ese tema. Tiene un año que murió y se le va a hacer un homenaje ahorita el 29 de abril en Bellas Artes, en una sala, un homenaje ahí privado, y nos están haciendo el honor de invitar a Camperos de Valles a tocar en el homenaje. Okay. Y otro día estamos invitados a una guapangueada también sobre el mismo tema del homenaje a él en Culturas Populares. En el Museo de Culturas Populares, en Coyoacán. Popular, sí. Sí, he ido a ese lugar, conozco ese lugar. Es el 30 de abril. Pues ya. Sí, ya estamos en vísperas, sí. De hecho, estamos en este momento, es marzo 24 de marzo, estamos sentaditos aquí en el Hotel Valles, en el corazón de la Huasteca Potosina, ¿verdad? Sí, mero. Estamos en plática aquí con
Goyito, Sí. el maestro Gregorio Solano. Gracias. Pues ya no sé, maestro, si es de jarana o de quinta o de violín, porque cualquier instrumento que toque lo toca magistralmente, lo toca bien, excelentemente, y aparte es un buen trovador, que eso le ha abierto muchos caminos, ¿verdad? Platíquenos, porque usted es el que sabe, yo no, usted es el... Pues ¿sí? a través del tiempo, de lo que va oyendo, va viendo uno, va agarrando uno, como se dice acá, reciamente, colmillo en eso de las trovaciones. Pero más, no es mucho lo que siento yo que he hecho por la improvisada, porque hay muchos repentistas muy buenos. Entonces pues yo me siento que pongo mi grano de arena ahí en la música huasteca, en el trío de los Camperos de Valles. Puse todo mi empeño sobre mi jarana, sobre la improvisación y lo poco que se puede cantar. ¿Era jaranero entonces con Camperos? Con Camperos, sí, 40 años. 40 años de Sí. Camperos. Y no estamos separados, aún ahorita mañana tiene 8 días que trabajamos en Olintla. La gente sigue pidiendo el trío, ¿verdad? Sí. Últimamente tú te das cuenta que Leodoro le entregó el violín a Camilo Ramírez. Sí, Entonces la gente, hicimos como 8 grabaciones, entonces la gente sigue pidiendo con Camilo. a Camilo Claro. Ramírez y a Marcos Hernández y a tu servidor, ¿verdad? Claro, sí. Y entonces ahorita hay unos compromisos por venir. Camperos son Marcos, Ajá. Gregorio Pues la gente y Camilo. La gente así Ahorita dice. sería Camperos. Ese Sí. es el Camperos actual, digamos. Ajá, ¿verdad? actualmente sí. Pero ya usted tiene su grupo, su trío. Yo trabajo que con mis hijos. Con sus hijos, que es Y- otro tema muy importante. Dígame. Y por favor. Marcos trabaja con sus hijos también. ¿Usted cómo se llama con su grupo? Cantores de Valles. Cantores de Valles. Cantores de Valles. Muy bien. ¿Y don Marcos, cómo se quedó el nombre? Pues sus muchachos se llaman Perseverancia. Perseverancia. Pero ahorita él se va como camperos también. También, Con sí. sus muchachos, sí. Es que Sí. para donde agarres hay mucho talento. Los hijos de Sí, Marcos sí. también, excelentes Sí, sí. músicos y todo. Afortunadamente creemos que Valles en un futuro más, no muy lejano, va a tener buenos representantes. Sí. Que después de que se vayan camperos, que sigan el semillero, ¿verdad? de música de Huapango. Se debería de hacer como que, pero ya sí, un homenaje, creo yo, no sé, las autoridades de cultura lo deben de hacer, como que un adiós a Camperos, ¿verdad? Y entregar a sus hijos de ustedes, de Marcos, de ustedes, el nuevo Pues, Camperos, no ajá. sé, digo, son ideas que, ¿verdad? No. Sí, se pudiera hacer, sí. Si hay alguien que interese hacer algo así, pues yo por mi parte estoy en la mejor disposición, ¿verdad? Sí. Oiga, y luego, bueno, ya hablando con el tema de don Guillermo Velázquez, que es, pues, usted sabe quién es, ¿verdad? Pues un Claro, maestro, no, un es un maestro, maestro en el zona ribeño, y El dices, zona ribeño, bueno, claro. yo todavía traigo en la mente tenerlos a los 3 en el escenario, y los leones, que eran 6, no sé cuántos eran, 2 violines del violín. Sí, son 2 violines, guitarra y jarana. Guitarra y jarana, sí. Pero Entonces, él ya su elenco sí. ya lo trae Sí. con bailadores. Sí, pero bueno, estaban A todos. veces mete un bajo también, ya son 5 y 2 son 7. Sí, a veces meten una bailadora también, ya son 8. 8. Pero a lo que voy de que ustedes tocando en vivo con un equipo de primer nivel, un equipo de luz, de sonido, todo se escuchaba bien, Sí, los violines, o sea, un ingeniero está trabajando en eso para que se escuche perfectamente. No, la piel se te pone pues, o sea, te transportas, sí. Y ustedes como ejecutantes son pues excelentes, por eso la gente pedía más. Sí, Si sí. la gente no se iba en ese momento y la Sí, gente cierto. pedía más. Y yo creo que así les pasa en otros lugares donde ustedes se presentan. Yo no los he visto en otros lugares, por ejemplo, han ido a España. ¿Cómo les va por allá cuando van? ¿Cómo los trata la gente? Afortunadamente en México la música mexicana se recibe con los brazos abiertos, ¿no? en otros países. Hemos ido a países donde no se habla el español, ¿verdad? Pero
pero la gente con el simple hecho de decir que es música mexicana, están contentísimos ellos. Sí, es que normalmente cuando piden música mexicana, alguna embajada, ¿verdad? De, no sé, Israel o no sé dónde. Ahora fueron a dónde andaban hace un mes, andaban en... Fuimos, mis hijos y yo fuimos a Puerto Rico. A Puerto Rico. Nos invitaron unos decimistas de trovadores, Puerto Rico, muy bueno, muy... De hecho hay festivales de decimistas y trovadores. Aquí en México también se hacen que... Cada año hacen ahí. Sí, en México, en Veracruz, para acá, en la tierra de don Guillermo, Jichú. Sí, arribeños allá. Sí, invita de otros países, de los mejores decimistas, de lo mejor. Y le hacen el favor de acompañarlo. Y ellos también, cuando le invitan a él, pues tiene que hacer el esfuerzo para complacerlos, ¿verdad? Alguien decía, o bueno, dicen que la música huasteca o la música de Huapango, ¿sí? He escuchado, pero a mí me da risa eso, que dicen, no, es que la música de Huapango es para borrachos, o es de cantina, dicen, es de cantina, pues la verdad no, así no aplica, no es así. Yo siento que esto es cultura, por eso está el Festival de la Huasteca, por eso los festivales de decimistas y versadores, en fin, hay mucho, ustedes van a Coyoacán, se presentan en vivo y la gente participa, se prende. No necesariamente son cantinas ni otras cosas, hay muchos lugares para presentarse. Nosotros nos hemos presentado en el Teatro de la Ciudad, en el Zócalo, en muchos lugares importantes de México, en la cultura y las artes. Cuando eran los estudios Churubusco, ahí nos hemos presentado varias veces. Platíquenos de eso, ¿cómo les va en esos temas? Bien, no, pues la gente los en México hay mucha gente que le gusta el huapango y la que no conoce el huapango va a cerciorarse a ver qué es eso, qué pasa, a ver si. Pero hay mucha gente de Hidalgo, de Veracruz, de Guerrero. En Guerrero hay huapango, en Michoacán. Los purépechas, también me tocó verlos a ustedes, camperos, eran 4 zonas creo, y andaban unos purépechas con ustedes, los vi en el Teatro de La Paz. Que se presentaron para precisamente la Secretaría de Cultura. ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba el tema ahí, porque era una puesta en escena, porque ustedes participaban como San Luis Potosí, pero luego llegaban los purépechas también tocando son. Muy diferente, ¿verdad? Y llegaron los arribeños también. Pero cuando pasaron los camperos, no, pues chulada. Sí, anduvimos en Pachuca, en México, en Guadalajara, en Morelia, en San Luis. Creo que aquí en Valles también estuvo puesta la escena esa de 4 músicas, parece que. Sí, cuatro zonas de México que tocan el son. Sí, ya tiene rato de eso. Sí, ¿verdad? No, yo me acuerdo de esas cosas y sí, la verdad yo ya tenía la inquietud de pues estar con usted platicando, ¿verdad? Le decía a su hijo Goyín que nos pusiéramos de acuerdo para grabar este video. Yo me dedico al turismo actualmente, pero me están viendo en el YouTube. Se llama el canal huasteca.com.mx, denle like, denle me gusta, suscríbanse al canal, ayúdenme para seguir subiendo este tipo de contenidos. Esto es algo cultural, la persona que está a mi lado es una persona que conoce de la música huasteca y es una referencia pues muy importante aquí en la Huasteca Potosina. Y bueno, no me van a dejar mentir, hay mucha gente que lo conoce en Tamazunchale, por ejemplo, que hay buenos grupos de huapango, ¿verdad? En Tampico, que también hay buenos grupos de huapango. Pánuco. Sí, donde quiera. Y aquí a mi patrón, mire. Acá Tamaulipas. González, Estación Manuel, hay muchos, viene mucho semillero. Hace 20 o 25 años platicaban gentes que el huapango unos 5 años más iba a desaparecer y no, fue al revés. Pues ahora con las redes sociales y las grabaciones y celulares, todo. Sí, el TikTok y esas cosas. Se vino todo para arriba, hay mucho grupo. Puebla está así invadido de música de nosotros, Hidalgo, Querétaro, aquí San Luis, Tamaulipas. Yo vi por ahí un video que circula
donde vino una autoridad de la Ciudad de México, pues yo creo que del Museo de las Culturas Populares, ahí donde van a tocar, no sé de dónde, pero, o de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Sí. Vino un joven acompañado con otra persona que creo que pues tenía un estudio de grabación o algo así, no sé. Ajá. Entonces ellos comentaron que si el son huasteco se había perdido, que porque lo rescató Café Tacuba, no sé si ha escuchado esa música de Café Tacuba, donde decían que la canción que llueva café en el campo, algo así se llama, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, sí. Que esa canción había rescatado al guapango huasteco. A mí se me hizo una pregunta pues fuera de lugar, porque usted me está confirmando y es cierto, o sea, hay un semillero de músicos nuevos. Sí, no. Te digo que hace 20 años se decía eso, pero no, ahorita está la efervescencia grande. Mucho músico, mucho grupo bueno. No, y buenos aparte. Sí. Yo he escuchado ese que llueva café. Sí. Es un arreglo que le hicieron a ellos a un guapango de huasteco que se llama la levita, la leva. Es una leva, entonces. Es una leva, de nosotros es una leva. Ellos le hicieron un arreglo al modo de ellos, ¿verdad? Pero el ritmo, la música, el canto le hicieron una levantada para arriba, pero para nosotros es la leva de nosotros. La levita. La leva, sí. Esa que lleva café, nada más que un arreglo que le hicieron ahí. Sí. Otra letra, ¿verdad? Sí. No, pero aquí hay música, por ejemplo. Como el guapango es el son huasteco, es libre. Le puedes meter un verso de uno de otro y es libre el guapango, ¿verdad? Sí. Y si ellos le hicieron ese arreglo, qué bueno, ¿verdad? Y le sirve a uno para que se conozca más la música. Claro, porque ahí toda la gente, el público de ese grupo, pues ya se dio cuenta que era una leva, un guapango que se toca en la Huasteca, en la zona de la Huasteca, ¿verdad? Y bueno, pues aquí realmente hablando, digamos, armonía huasteca que ha dejado un legado, ¿verdad? Un legado grande. Pero ustedes también con discos Corazón que grabaron, ¿cuántos discos grabarían ustedes en Discos Corazón? No grabamos muchos ahí, pero el señor Eduardo, el que te digo que le van a hacer un homenaje ahorita, los promocionó para Europa. Ajá. Y entonces allá hubo gente que se interesara, ¿verdad? en la música, en el grupo, del trío. Y de esa manera fue que nosotros fuimos a dar a Londres, a Suecia, a Holanda, a Noruega, a Inglaterra, a Londres, ¿verdad? A Francia. Fuimos como 3, 4 veces. A varios países, fuimos a Alemania, fuimos a muchos países y pues gracias a esas grabaciones de Eduardo de Llerenas, que tiene, está cumpliendo un año, yo creo que falleció. Eduardo Fonseca Llerenas, ¿no? No es Llerenas, el otro apellido se me va. Llerenas, doctor Eduardo Llerenas. Sí, me recuerdo. Se está organizando ese festival, ese homenaje ahorita en Bellas Artes, y nos hacen el honor de invitarnos a estar un ratito allí, y otro día en la guapangueada en Culturas Populares. No, pues qué bueno que siguen presentándose, y no, yo los escuché a usted con sus hijos y una chulada, bien entonados, bien secuenciados, bien pues ya están bien, o sea, se entienden, los tres hablan el mismo son, el mismo idioma y se entienden muy bien. Sí, no, muchas gracias, Jorge. Sí. Gracias por darles palabras al trío de cantores de Valles. Sí, y bueno, la idea de estos videos es precisamente para que pues los vean, los chequen y tengan un acercamiento con el personaje, en este caso usted, que ya es una trayectoria de, ¿cuántos años me dijo aproximadamente? ¿No? Exacto, 40 años, más o menos 40 años de camperos, sí. 40 años. Sí, 40. Y fíjense ustedes, por ejemplo, ustedes tocan, por ejemplo, en la Lóndiga de Granaditas en un Cervantino, ¿sí? O en París,
porque se han ido para allá, ¿no? Sí, sí. Cuando fueron a Francia, ¿dónde tocaron, por ejemplo? ¿Dónde fue la presentación? Tocamos en París. Fíjese. En París. Y estuvimos con unos grupos allá en una ciudad que se llama, dicen que es la ciudad de las universidades, Montpellier, creo, se llama la ciudad de Montpellier. O Montpellier, algo así. Montpellier. Sí. Sí, pues estuvimos allá un mes, estuvimos trabajando ahí diariamente. Fíjese. En un lugar ahí, un castillo ya, Sí, de que se hizo ya como cultural, que dijéramos nosotros aquí, cultural ahí. Como una, digamos, casa de la cultura, un museo, sí, un museo. Un museo, sí. Ahí estuvieron. Ahí estuvimos un mes trabajando. Fíjese. Sí, diario trabajamos ahí. ¿Y a dónde más se fueron? Que se venga a la mente, que se recuerde, porque han ido a muchos lugares. Pues fuimos a España, fuimos a Canadá una vez a trabajar ahí un 16 de septiembre. Estados Unidos, pues vamos 2 veces por año, hasta 3. Y bueno, cuando es Secretaría de Cultura les habla y se van a otro país. ¿O cómo es el enlace ahí? ¿Quién es la invitación? ¿Quién es el...? A veces es la cultura. Secretaría de Cultura, y a veces es directamente. Sí. Ya como los conocen, Sí, ya directamente. acá Sí. hay un festival, Sí. están programados para tal fecha. Seguro. Y ya ustedes Sí. se mueven, se van. Sí, nos vamos. Sí. Nomás nos dicen a dónde, Sí, qué está día hay bien. que estar allá, qué día Perfecto. empezar y todo. Y nos vamos. ¿Algún teléfono? Porque igual pueden tocar en una quinceañera también, ¿verdad? Igual como decía hace ratito, en un teatro grande que dice don Guillermo en una controversia que hizo, que grabamos, dice que el huapango se toca igual en un teatro de lo mejor que en un ranchito, que en un pueblo, que en un poblado. En una galera. En una galera. En una galera, sí. Ahí el huapango, como quiera, se rifa. En una galera llena de neblina, allá por Pinal de Ándale. Amoles. Allá donde acabamos de ir nosotros a Puebla, por allá. Fíjese. Se llama Olintla, el lugar donde acabamos de ir el sábado pasado, mañana, 8 días. ¿Qué dices? ¿Dónde te estacionas? No. ¿Dónde te estacionas? Ahí, pero hay mucho lodo, pues así. Dicen que ahí no se saludan porque no se ven. Sí, de la neblina, Sí. ¿verdad? Y bueno, y los festivales de ahí, de San Joaquín y eso, muchas veces fueron para participar. ¿O Estuvimos como 30 años consecutivos ahí en San Joaquín. Claro que pues todo va cambiando, las autoridades, los que encargados que se contratan y viene la juventud también echándole pajuelazo. Echándole ganas. Entonces hay que dejar un campo para ellos ahí. Vienen ellos a trabajar ahorita. Yo tengo como 5 años que no voy Ya, a San Joaquín, pero se sigue haciendo, creo ahorita en esta semana que viene entra el concurso. ¿Es concurso? Sí, y ferias, Sí. muchas ferias, Jalpan, Sí, ¿qué? San Siro, ajá, Río Verde, ¿qué más? sí. Río Verde, ¿cómo se llama ahí? Ahí el refugio. El refugio. El refugio por ahí vamos a estar enseguida. Y acabamos de estar en Río Verde, tiene un poquito la feria. Sí. Y así le va dando, lo que vaya saliendo le va echando uno para adelante. Bueno, ¿algún teléfono para contratación? Bueno, mi teléfono es 481-112-09-87. Muy bien, como quiera, Sí. aquí abajo de la pantalla del celular y eso, ahí le vamos a Hay que poner, ponerlo ahí vamos a nosotros, poner ¿no? el número de directo para contratación del trío y pues este video es para que ustedes precisamente, amigos que nos ven, que nos han seguido, pues se informen, se documenten de cómo se maneja el asunto de los tríos aquí en la Huasteca Potosina, que como les digo es cultura, la música es cultura. Yo les digo, ¿dónde es la tocada, verdad? Porque pues realmente van a tocar, eso es lo que van a hacer, van a tocar y van a echar verso. Claro. Y hasta pleito a veces cantando, ¿sí o no? Sí, a veces que se calientan los ánimos y Sí. Pero pues no debe de pasar de ahí, hay que pues hay que ser profesional. Es ¿no? una versada, tú me dices, sí. yo te contesto, Sí. y así es el asunto. o sea, Según realmente como vaya se vaya armando, sí, se vaya dando sí. la situación. Ándale.
Y pues bueno, no sé, es que sigue más, o sea, hay más información, nada más que bueno, este es un video que lo tenemos que ver y degustar poco a poco. No sé si nos quiera tocar algo ahí en el violín, aunque sea así improvisado, algún solito, no sé. Pues el solito, sí. Sí, se escuchará, permítame, déjame ver si se escucha ahí el... Yo creo que sí. A ver. Algo así. Me gusta. Voy a ir acá, pero... Órale. Vamos a... No, pero es que no es... No, vamos a seguir esta. Espérame, es que no me acuerdo. No me acuerdo cómo va esto, pero va así. Aquí. ¿Va ahí o no va ahí? Aquí, la otra pisada. Sí, ya ves. Esa es la de... Aquí va. Esto es aquí, creo. Es aquí. Es la de... Es la de sol, segunda, primera, la otra es tercera. Le faltó jaranero aquí, pero la idea es esa. Es la Xochipizáhuatl, ¿verdad? Sí, la Xochipizáhuatl. Pues amigos, esto es la música tradicional de aquí que nos representa. No anden con otros temas musicales, ¿verdad? Que se pierden las raíces. La música del huapango pues es la que nos representa. También hay música tradicional de varita, la música de danza. Sí, pues como esa que querías que son vinuetes, les llaman también, ¿verdad? Vinuetes, sí. Y pues bueno, no sé si quiere agregar algo más. Nada más, como siempre en la despedida yo le pido a la juventud, a todos los grupos que vienen empujando duro, que hagan más por el huapango, que toquen más huapango, aunque yo sé que las canciones, los corridos es más comercio, ¿verdad? Pero hay que hacer algo por lo de nosotros, por el huapango. Sí. Que se tocara un 65-70% el huapango y lo demás que sean corridos, canciones, cumbias, todo eso. Que nos preocupemos más por el huapango. Por el huapango. El rogarles va a las nuevas generaciones. Sí, faltan también compositores, falta, porque bueno, hay canciones muy bonitas, como en el caso del señor Nicandro Castillo, ¿verdad? Que sí, él hizo excelente compositor, ¿verdad? Y bueno, ustedes han tocado también sus canciones y sus sones, y bueno, sí hace falta. Una persona en una ocasión me decía, bueno, ¿por qué son los mismos temas, ¿no? El Querreque, el San Lorenzo, las Tres Huastecas, el Tamaulipeco, el Siete Mares, ¿verdad? Hay muchas, sí, pero también hacen falta composiciones como la que escuchamos allá en el río, ¿verdad? Sí. Pero sí, también hacen falta compositores, ¿verdad? Nuevos temas musicales tradicionales del son huasteco, ¿verdad? El compositor de ese huapango se llama Tomás Gómez Valdelamar. ¿De dónde es? Él pertenece a Pánuco, Veracruz, pero toda su vida lo ha hecho en Victoria, Tamaulipas. Y ahorita en la actualidad es uno de los compositores que le ha echado muchas ganas, componiendo, pues más que nada huapango. Así. Ese es uno de ellos.
se lo dedicó a Ciudad Valles, ¿verdad? Sí, está bonita. Eso es un honor para nosotros. Sí, la canción, el tema es bonito, ya lo van a escuchar. Pronto lo van a ver, ¿verdad? En su momento, en su tiempo, ustedes sabrán cuándo lo van a sacar ahora sí que para que la gente lo conozca, vale la pena, sigan sus... Tienen redes sociales, tienen... Sí, hay, ¿verdad? Cantores de Valles en Facebook. Cantores de Valles en Facebook, amigos, chéquenlo ahí, Cantores de Valles. Igual en YouTube, tienen algo en YouTube. Cantores de Valles en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea Facebook, YouTube, Cantores de Valles, ¿verdad? Cantores de Valles, sí. Y bueno, el teléfono ya se lo vamos a poner aquí abajo en la pantalla. Y bueno, no sé qué más, yo creo que ya nos vamos. Ya, si hay algo que se nos escapó, ¿verdad? Porque yo creo que hubo mucho que se nos escapó, que hay mucha plática de esto. Y yo le agradezco, don Gregorio, aquí presente, le agradezco, de veras, me da mucho gusto. A mí este sentimiento me da, porque soy muy chilleta, soy muy chillón, y cuando se escucha el violín, cuando hacen versadas y eso, a mí me gusta mucho en lo personal, porque pues yo soy de rancho, soy de Tamazunchale, y allá también, allá en las cantinas, allá por donde se le llamaba el Sopilote. Allá en las cantinas, allá con el Ticón, con Doña Régula, allá se escuchaba, y yo pues allá boleaba. Sí, yo andaba con mi cajón y boleaba, y ahí escuchaba, y de bueno, tocan bien. Dicen los chavos bien chidos. Sí, tocan bien, y pues uno trae eso, ¿no? Se acuerda uno de aquello. En ese ambiente. Sí, y luego aparte don Jorge, ¿verdad? Don Jorge del trío Tamazunchale, ¿verdad? Era gran amigo. Sí, hombre, y pues sus hijos también, que ya están ahí pues echándole ganillas, ¿no? Fíjate que él fue uno de los amigos que entre todos los tríos uno se presenta como buen amigo, pero hay ocasiones que no son amigos. No somos. Hay siempre un pique ahí, y Jorge fue uno de los amigos que nos aventó a uno de los grabadores, que la primera grabación que hicimos nosotros, a don Jesús Hinojosa, de Discos Alegría. Con él hicimos ya para el mercado, ¿verdad? Con Eliodoro Copado. 3 discos hicimos con él. Ahí fue donde nos dimos a conocer nosotros, Camperos de Valles, con don Jesús Hinojosa. Él fue uno de los que no le gustó el nombre de cantores, éramos cantores huastecos, y él no le gustó lo de huastecos, ¿verdad? ¿De dónde son ustedes? No, pues de Valles. Yo le sugerí también, le digo, ¿cómo ves si le ponemos de Valles? Me suena más. Y fue don Jesús y Eduardo fueron los que opinaron que el grupo se llamara Tríos de Camperos de Valles. ¿Oye, latino? Sí, es gente que tiene más visión para los nombres, pienso yo. Sí, es que andan en ese asunto de la música, y así. Sí, don Guillermo graba en Pentagrama, en discos Pentagrama. Sí. No, maestro también, nada más. Gran. Sí. Hay niveles, ¿verdad? Y aquí. No, claro. Sí, cómo no. Sí, como los escalones. Sí, a mí me tocó ver a la Armonía Huasteca allá en Jalpan, en la feria, me acuerdo, y no, pues. Señorones, chulada. Hasta la fecha, felicitaciones para el buen Chuy Armonía, que sigue vigente. Y Dios lo guarde mucho tiempo, bastante. También los hijos de esas personas están en la tocada, pero se llaman diferentes, ¿no? Los de la jarana, el de la jarana, Pepe Brand. ¿Qué grupo traen ellos? Los genuinos. Genuinos de Hidalgo, ¿no? Creo. Ajá, de Jacala, sí. Y los nietos son descendencia también. Descendencia huasteca. Descendencia, sí. No, es que ahí los hijos y los nietos siguieron. Es que si llegas a Ciudad Valles y para donde agarras a Tampico, hay tocada. A donde sea. Agarras para Huejutla. Ahí también. Hay tocada. Tamazunchale no se diga. Tamazunchale. Entonces, amigos, los invitamos que vengan y contraten a los tríos de aquí de la región. Y pues bueno, yo creo que nos vamos. Se acabó. En otra ocasión estaremos con otro personaje. Le agradezco mucho otra vez, de nuevo, no me canso yo si ya teníamos pendiente esto. Gracias, Jorge, pues el agradecido soy yo que te preocupas por hacer estas entrevistas, ¿verdad? Para gracias, con nosotros. Sí.
Muchas gracias. Es que hay que proyectar para que las nuevas generaciones, la juventud que anda de repente, yo pues de repente no quiero opinar, ¿verdad? Porque luego me puede ir mal, pero híjola, con tanta cosa ya, ¿verdad? Yo creo que hay que meter en TikTok estos momentos agradables. Yo la verdad estoy muy agradecido con usted que se haya dado este momento con su hijo Goyín. Estaba como los caballos en las carreras al balazo. No, estaba pendiente esto desde... ya. Sí, ya tenía ahora sí, un tiempecito que teníamos pendiente esta plática. Estaba este proyecto. Sí, y pues, pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, hermano, muchas gracias, Jorge. Y pues nos vamos, amigos, denle like, suscríbanse al canal. Y vámonos para arriba, me van a echar la mano como no tienen idea. Vámonos. Que echarle para adelante. Cuídense mucho, gracias. Adiós.